Vamos a hablar un ratito acerca de la resolución de los casos clínicos sobre el tema de antibióticos. Mi nombre es Marina Elizabeth Mengíbar. Para comenzar, quiero comentarles de que existe un uso racional y una prescripción de los fármacos. En el uso racional, lo que buscamos es, como su nombre lo dice, ocupar las familias farmacológicas de forma racional de acuerdo a la patología. Entonces, lo primero que se hace es definir un diagnóstico para saber qué tipo de antibiótico o qué tipo de fármaco vamos a utilizar. Lo segundo, especificar el objetivo terapéutico. Si mi objetivo terapéutico en un proceso infeccioso es quitar la infección, pues voy a definir cuál de los fármacos antibióticos voy a utilizar, cuál de todas las familias que ustedes ya conocen. Si mi objetivo terapéutico es aliviar el dolor, voy a definir cuál de los analgésicos voy a ocupar, y eso depende de cada caso, de la idiosincrasia, los efectos adversos del fármaco, etc. Lo tercero, pues, es hacer un inventario de los fármacos efectivos para la patología que yo voy a tratar. Y lo cuarto, elegir un grupo efectivo según criterios preestablecidos. Para comparar todo este grupo de fármacos es necesario conocer la perfil del fármaco, la eficacia, la seguridad de ese fármaco, la conveniencia y, muy importante en nuestros países tercermundistas, el costo. El costo que tiene ese fármaco para que sea accesible para la población. Entonces, en el primer caso clínico, yo les ponía una neumonía asociada a la comunidad. Este es un caso documentado ya en un artículo de revisión de caso, una paciente femenina joven de 22 años de edad que llegó con historia de una semana de hipertermia de 39, dificultad respiratoria, tos con expectoración blanquecina que después se vuelve verdosa, dolor pleurolítico en hemitórax derecho, típico en punta de costado de la neumonía. Tenía disnea, dificultad para respirar. En este caso nos daban el antecedente que la paciente era asmática desde la infancia. Cuando la ingresaron no iba febril, tenía una temperatura de 37, pero llama la atención que la presión arterial está baja, principalmente la diastólica. Tenía 56 milímetros de mercurio en la diastólica. La frecuencia cardíaca estaba alta, de 124 por minuto, a pesar que no tenía fiebre, y tenía una frecuencia respiratoria de 40 por minuto. Estaba muy disneica la paciente, con una buena saturación, saturando un 96%. Entonces nos decía este caso que tenía un score de CUR 65 de 3, y con eso ya era catalogada como una neumonía severa. También nos menciona un PSI de grupo 3, que es el índice de severidad de la neumonía, o sea, también nos dice el otro score que hay neumonía severa. Había afectación multilobar, la paciente también tenía derrame pleural, amérito tubo de tórax y amérito ventilación mecánica. Entonces, cuando les pongo el score CUR 65, esto quiere decir de que la C implica confusión, la U, urea arriba de 7 o BUN arriba de 19, la R, frecuencia respiratoria mayor de 30, la B, presión sanguínea o la sistólica menor de 90 o la diastólica menor de 60, y 65 quiere decir edad arriba de 65. Por cada uno de estos hallazgos se le da un punto a esa neumonía. En el caso de la paciente llegó un poquito desorientada, tenía un punto de confusión, tenía un punto de frecuencia respiratoria porque estaba en 40 y tenía un punto en presión arterial porque estaba la diastólica menos de 60, estaba en 56. Entonces hacía 3 puntos. Cuando uno saca el score de CUR, se da cuenta que si tiene de 0 a 1 punto el riesgo es muy bajo de que se complique esta neumonía. Si tiene 2 es un riesgo moderado, hay que valorar el ingreso hospitalario, y si tiene más de 3 una neumonía severa que amerita ingreso, porque tiene un alto índice de mortalidad. Entonces, y si nos fijamos, los agentes etiológicos de la neumonía asociada a la comunidad, lo más común es el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, se clasifican los agentes etiológicos dependiendo de las comorbilidades que la paciente tenga. En este caso era una paciente de 22 años con el único antecedente de asma en la niñez, no decía que actualmente fuera asmática. Vean aquí cómo en el alcoholismo pues pensamos en estreptococos, anaerobios, Klebsiella, en EPOC, bitabaquismo, hemófilos, influenza, pseudomonas, legionela. Si hay demencia, pensamos en anaerobios, abscesos pulmonares, hay otras causas. Si ha viajado esa paciente, también hay algunas causas específicas que podemos pensar, o si tiene exposición a algún tipo de animal, también hay otros patógenos relacionados. Este caso en específico era un caso muy particular, ¿verdad? Porque no era ninguna bacteria de las más comunes.
Pero cuando nosotros pensamos en neumonía asociada a la comunidad, tomamos cultivos, pero los cultivos tardan 72 horas en darnos el resultado. Entonces tenemos que iniciar un tratamiento de antibiótico empírico, sin conocer todavía el germen causante de la neumonía. En este sentido, la medicina interna de Harrison nos dice que si la persona había estado sana y no ha tomado ningún antibiótico en los últimos 90 días, que comencemos con un macrólido, claritromicina o acitro. Tenemos otras opciones. Si el paciente ya había tomado antibiótico, pues nos dice comience de un solo con una fluoroquinolona. Y tenemos fluoroquinolonas para uso respiratorio como moxifloxacina, gemifloxacina y levofloxacina. Pero nos dice, si el sujeto amerita que usted lo hospitalice, pero no está delicado, no amerita UCI, de un solo comience con fluoroquinolonas. La otra opción es cefotaxima o ampicilina sulbactam o ertapenem. Pero en el caso de nuestra paciente, ella sí ameritó hospitalización y de un solo en cuidados intensivos. Entonces nos dice Harrison, inicie de un solo con un lactámico beta, cefotaxima, 2 gramos endovenoso cada 8, o ampicilsulbactam, o acitromicina puede agregarlo, ¿verdad? O una fluoroquinolona. Si ya estamos pensando en cuidados intensivos, la mayoría de estos fármacos van a ir de uso endovenoso. Entonces, en este caso en particular, era un caso muy atípico, y salió en el cultivo un agente gram negativo, que es la Klebsiella pneumoniae, que llama la atención que de todas las neumonías, la Klebsiella pneumoniae solo es la que le ocasiona un 1.2% de los casos. Usualmente, en este caso en particular, el cultivo decía que era sensible a imipenem y piperacilina tazobactam. Entonces a esta paciente le dieron tratamiento con imipenem y ciprofloxacina en cuidados intensivos durante 21 días, con lo cual el cuadro resolvió y fue dado de alta. Un cuadro atípico muy característico, pero lo que quiero que conozcan es qué tipos de fármacos o de antibióticos son los de primer escoge, si no había tomado antibiótico antes, si ya le habían medicado antibiótico, hay otros fármacos de primer escoge, si ingresó pero no meditaba UCI, cambiamos fármacos de primer escoge, o si ingresa UCI son otra alternativa. Todo eso ya está estipulado en las guías, en los libros, en la literatura, ¿verdad? Solo es cuestión de que nosotros nos dediquemos un poquito más a aprender de ello. El siguiente caso era una infección de vías urinarias, una mujer de 46 años con muchas comorbilidades, diabética, hipertensa, obesa, hipercolesterolemia, fumadora, no era primera vez del cuadro y había tenido infección de vías urinarias anteriormente. Déjenme comentarles que la infección de vías urinarias comprende 4 entidades. La bacteriuria sintomática, que es aquel paciente que tiene en el urocultivo bacterias con más de 105 unidades formadoras de colonia por ml, pero no tiene ningún síntoma de infección de vías urinarias, no tiene fiebre, no tiene ardor para orinar, etc. Está la cistitis, que es una infección ubicada principalmente a nivel de la vejiga, en donde la mayoría de los cuadros cursan con hematuria. Está la prostatitis en hombres, en donde hay inflamación de la próstata. Y la pielonefritis, que es una infección de vías urinarias que ha ascendido hasta riñones y que usualmente ocasiona leucocitosis en sangre. Entonces hay 4 entidades que comprenden infección de vías urinarias. El microorganismo más común de la cibus es la E. coli. Entonces, nuestros fármacos de primer escoge va a ser trimethoprim sulfa, metoxazoles y nitrofurantoína. De hecho, en las unidades de salud contamos con estos 2 fármacos para la infección de vías urinarias. Nuestro segundo escoge son las quinolonas y los betalactámicos. ¿En qué caso voy a escoger betalactámicos como primer escoge? Bueno, en una embarazada, por ejemplo, una infección de vías urinarias más embarazo, la amoxicilina va a ser mi primer escoge debido a que los otros fármacos dan teratogenia y no los puedo ocupar durante el embarazo. Entonces, llama la atención que en algunos casos me dejaron la fosfomicina como tratamiento de primer escoge. Déjenme comentarles que en Europa sí se escoge la fosfomicina, única dosis para primer escoge de infección de vías urinarias, pero ya hay estudios que están demostrando que es contraproducente el uso de la fosfomicina y que está generando resistencia. ¿Por qué no está en nuestro cuadro básico la fosfomicina? Por costos. Es mucho más cara. Entonces nuestro primer escoge, no lo olviden, trimethoprim sulfa, metoxazoles y nitrofurantoína. El siguiente caso es una faringoamigdalitis aguda purulenta
Déjenme comentarles que la faringoamigdalitis aguda purulenta se ven de esta manera. Hay múltiples placas purulentas en las amígdalas. Muchas de ellas, en un gran porcentaje, casi más del 50%, son ocasionadas por virus. Aquí tenemos el citomegalovirus, el virus de la Epstein-Barr, influenza, parainfluenza, etc., entre otros virus. Pero la que nos compete o por la que vamos a dejar antibiótico es cuando sospechemos una faringoamigdalitis ocasionada por estreptococo piógeno o estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué tenemos que tratar la del estreptococo? Porque las complicaciones que me va a dar son fiebre reumática si no la trato, o me puede dar una glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces tengo que dar tratamiento de antibiótico cuando sospecho que es por estreptococo. En niños es muy común que se desencadene la escarlatina por el estreptococo piógeno y vamos a reconocerla por la lengua en fresa. Fíjense cómo está esta lengua roja y los puntitos bien claros como que fuera una fresa. Esto es típico de la escarlatina, aparte de que da un rash en todo el cuerpo. En niños es muy común la escarlatina por estreptococo piógeno y va a meritar antibiótico. Para saber si es estreptococo o no el que me está ocasionando la faringoamigdalitis, hay una escala de Centor, que es ahorita la que más se utiliza, en donde yo tengo varios datos clínicos para tener la sospecha si es estreptococo o no el que tiene mi paciente. Si el paciente tiene fiebre, si tiene estas 4 cosas, es estreptococo casi seguramente. Si tiene fiebre, si tiene adenopatías a nivel cervical, se palpan los ganglios, si hay hipertrofia de las amígdalas o placas purulentas como la vimos en la foto anterior y hay ausencia de tos. Con estos 4 signos que el paciente tenga, yo estoy casi seguro que esa faringoamigdalitis aguda purulenta es por estreptococo y voy a dar antibiótico. En países de primer mundo lo que se hace es tomar el cultivo. Nosotros no podemos estar tomando tanto cultivo por cuestiones de costo a los pacientes. Entonces somos un poquito más clínicos. Si usted sospecha que es por estreptococo, si el paciente no es alérgico a penicilina, dele penicilina. ¿Cuál le va a dar? La penicilina G o penicilina benzatínica, 1.2 millones de unidades intramusculares en dosis única. Penicilina VK es otra opción, no tenemos en el país, o podemos dar amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por unos 7 a 10 días. ¿Por qué preferimos dar la penicilina? Porque la penicilina se ha visto en los estudios que es la única que previene la fiebre reumática. Ahora bien, si el paciente es alérgico a las penicilinas, tenemos que escoger otra opción. Y aquí tenemos cefalexina o acitromicina como segunda opción si el paciente es alérgico a las penicilinas. El siguiente caso era caso de clamidia y gonococo. Ya tenemos nuestros lineamientos del MinSal de las infecciones de transmisión sexual y son bien específicas en decirnos que si el paciente tiene sospecha de gonorrea, usted le va a dar ciprofloxacina 500 cada 12 por 7 a 10 días o doxiciclina 100 cada 12 por 7 a 10 días. ¿Cuál es el alternativo si en dado caso estos dos no se pudieran dar por efectos adversos, por intolerancia, por alergias o porque no hay en nuestra unidad de salud? Cestresona intramuscular, dosis única. Si fuera sospecha de clamidia, dele doxiciclina o como segundo escoge claritromicina. El siguiente caso era un caso de celulitis. En la celulitis nosotros sabemos que los microorganismos habituales es el estreptococo beta hemolítico y el estafilococcus aureus. Entonces, nuestro primer escoge de tratamiento son la cefalexina, pero también aquí tenemos las penicilinas resistentes a penicilinasas, dicloxacilina, doxiciclina, etc. Washington también nos menciona la clindamicina como escoge para la celulitis. ¿Cuáles son las que más vamos a ocupar en las unidades de salud? Cefalexina o dicloxacilina para una celulitis. El inconveniente del caso que yo les presentaba es que era una celulitis de pene y que era ocasionado por sexo oral. Nosotros sabemos que en la boca hay muchos gérmenes anaerobios. Entonces tendríamos que pensar en un antibiótico que fuera efectivo para estos gérmenes anaerobios. Y de hecho, en este caso en particular, el paciente fue ingresado porque llevaba un absceso, lo drenaron y le estuvieron haciendo curaciones y lo trataron con gentamicina y clindamicina endovenoso. El paciente mejoró
Le dieron de alta con trimetoprim-sulfametoxazole por 10 días. El siguiente caso era un caso de colitis pseudomembranosa. Déjenme comentarles que pues al principio se había asociado la colitis pseudomembranosa a 3 tipos de antibióticos específicos. Uno era la clindamicina, el otro era la ampicilina y la cefalosporina. Posteriormente se vio que cualquier antibiótico puede dar colitis pseudomembranosa. El uso indiscriminado de antibióticos nos puede ocasionar también colitis pseudomembranosa y el paciente nos va a consultar con un cuadro diarreico que no cede. La etiología, el Clostridium difficile es el que está ocasionando este tipo de diarrea. El tratamiento para la colitis pseudomembranosa ya está establecido. Primero escoge vancomicina o metronidazol, ambos por vía oral. O escogemos vanco o escogemos metronidazol y se va a dar por vía oral. Luego teníamos un caso de orzuelo. El orzuelo, déjenme comentarles que es la glándula de Meibomius, se obstruye y ocasiona un proceso infeccioso, usualmente en el párpado. Puede ser tanto párpado superior como párpado inferior, en cualquiera de los dos. ¿En qué se distingue del chalación? En el chalación hay una pelotita, pero no es infecciosa, sino que hay una obstrucción de una de las glándulas, pero no hay infección. Por lo tanto, el chalación no amerita antibiótico y el orzuelo sí. El orzuelo es doloroso y el chalación no. Entonces, para el orzuelo, nosotros sabemos de que usualmente la bacteria más implicada es Staphylococcus aureus y que su tratamiento no solo incluye los antibióticos oftálmicos en forma de gel, de gotas, ungüento, como usted prefiera, sino que también hay que colocar compresas frías en ese ojo. En este sentido, la Goodman y Gilman nos menciona qué es lo que vamos a ocupar. Nos dice que el orzuelo es una infección de la glándula de Meibomius. Entonces, si nosotros vemos, todos estos son los antibióticos que tenemos para uso oftálmico. Aquí tenemos la afectación de la glándula de Meibomius. ¿Qué podemos dar? Bacitracina. ¿Cómo? En pomada. Pero también le podemos dar ciprofloxacina en gotas oftálmicas o en pomadas, pero también podemos escoger gentamicina en gotas oftálmicas o en pomadas igualmente. Entonces ya tenemos para cada una de las infecciones de ojo cuál va a ser el fármaco que podemos escoger. El siguiente caso era una vaginosis bacteriana y igual les dije que se guiaran con los lineamientos del MinSal, en donde nos menciona que nuestro primer escoge va a ser el metronidazol vía oral. Primer escoge. 500 vía oral cada 12 por 7 días. Ojo, si usted está sospechando vaginosis bacteriana, déle el tratamiento a la pareja. Hay que darle el tratamiento también al hombre. El segundo escoge o alternativo es la clindamicina y el metronidazol en gel vaginal, para que lo tengamos en cuenta. Y el último caso era una fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es ocasionada por la Salmonella typhi. Hay que mandar cultivo, ¿verdad?, para saber si es por fiebre tifoidea, pero siempre tenemos antibióticos empíricos de primer escoge. Y dentro de ellos está la ceftriaxona. También podemos dar acitromicina vía oral por 5 días. Si hubiera sensibilidad cuando usted ya tenga el cultivo a ciprofloxacina o a citro, dele ciprofloxacina y a citro. También alternativo, si es sensible, amoxicilina y trimetoprim-sulfametoxazole. Si hay multiresistente, pues ya el cultivo nos va a decir cuál va a ser el fármaco que vamos a ocupar que sea sensible para esta patología. Bien, eso es lo que yo quería comentarles ahora, más que todos los fármacos, cuáles eran los fármacos de primer escoge que tenían que haber decidido para cada uno de los casos clínicos. Sin embargo, estamos en el momento de aprender, nos podemos equivocar, no tengan miedo de hacerlo. Eso sería todo, pasen feliz día.